Hola, somos el equipo 2. Presentaremos plásmidos de clonación y expresión. El equipo está conformado por una servidora, Gabriela Rosas, Valeria Pelayo, Heriberto Obeso, Mariana Cortés y Jimena Ortega. Antes que nada, repasemos algunos conceptos. Un vector es cualquier vehículo que permita transformar una célula, de manera que pueda replicar o expresar algún gen de interés. Un plásmido es una molécula de ADN independiente del genoma que se puede usar como vector. Estos plásmidos son usualmente cadenas circulares de ADN que se encuentran mayormente en bacterias y que al ser independientes del genoma tienen su propio mecanismo de replicación y de transcripción. Los microorganismos utilizan plásmidos para compartir ADN y rasgos que les permitan su supervivencia, por ejemplo, resistencia a antibióticos. Existen una gran diversidad de tipos de plásmidos que se pueden categorizar de distintas maneras. Por ejemplo, plásmidos para eucariotas, que son modificados con este tipo de genes, al igual que los virales y los procarióticos. En el mundo de la biología molecular existen herramientas esenciales para manipular el ADN, como los plásmidos de clonación y expresión. Pero también hay un componente fundamental que es el MCS o el Multiple Cloning Site. Los plásmidos de clonación son pequeñas moléculas de ADN que se utilizan para replicar y amplificar genes, principalmente en bacterias. Contienen secuencias claves como el origen de replicación, los marcadores de selección, que permiten su mantenimiento y propagación en las células hospedadoras. Por otro lado, los plásmidos de expresión son una versión modificada de los plásmidos de clonación. Además de los elementos necesarios para la replicación y selección, también contienen secuencias promotoras y terminadoras que permiten la transcripción y traducción eficiente de los genes insertados. La diferencia principal radica en su propósito. Mientras que los plásmidos de clonación se utilizan principalmente para copiar genes, los plásmidos de expresión están diseñados para producir proteínas específicas a partir de los genes insertados. Y finalmente, el Multiple Cloning Site es una región específica dentro del plásmido que contiene múltiples sitios de restricción, donde las enzimas de restricción pueden cortar el ADN de forma precisa y predecible. Estos sitios de restricción permiten la inserción fácil y precisa de los fragmentos de ADN como genes o secuencias reguladoras en el plásmido. Respecto al primer plásmido, este es el PBR322, el cual es un plásmido de clonación. Fue el primer plásmido artificial introducido por el doctor Francisco Bolívar Zapata y Raymond L. Rodríguez en 1977. Este es un vector de clonación de plásmido de E. coli, tiene 4.361 pares de bases y el plásmido posee dos genes de resistencia a antibióticos, cada uno obtenido de diferentes plásmidos. El gen BLA-AMP-R confiere la resistencia a ampicilina y algunos otros antibióticos similares, y este se obtuvo del plásmido RSF 2124, y el gen TCR confiere la resistencia a tetraciclina, el cual se obtuvo del plásmido PSC 101. Contiene su origen de replicación de PMB1, un plásmido en el grupo de compatibilidad de COL-E1. Además de esto, el producto del gen ROP regula la replicación del plásmido, estabilizando la interacción entre las transcripciones del AR1 y AR2, lo cual mantiene el número de copias en aproximadamente 20 por célula. Esto se explicará más a detalle próximamente en la presentación. Y el plásmido tiene sitios de restricción únicos para más de 40 enzimas de restricción. 11 de estos sitios se encuentran en el gen de resistencia a tetraciclina. A continuación, se muestran los elementos genéticos, así como las posiciones moleculares de los mismos del plásmido PBR322. Se tiene en un inicio el ORI, también conocido como origen de replicación, que como su nombre lo indica, este marca el punto de inicio de la replicación del plásmido. Este, al introducirse dentro de la célula, es reconocido por las enzimas dentro de la misma. Estas reconocen la secuencia del ORI y comienzan a desarrollarse, forman una horquilla de replicación. Posteriormente está el promotor para el gen AMPR y el mismo gen AMPR. El promotor se encarga de la transcripción de este gen y el gen produce la enzima beta-lactamasa, la cual inactiva antibióticos como ampicilina o penicilina, y de esta manera se otorga resistencia a los antibióticos a la célula.
por lo cual este gen dentro de este plásmido brinda resistencia a ampicilina y otros antibióticos similares como la carbenicilina. Posteriormente se encuentra el gen TCR, el cual tiene una función bastante similar, sin embargo este brinda resistencia al antibiótico tetraciclina. Ahora se tiene la secuencia ROB, que proviene o también se conoce como gen ROB, la cual produce una proteína con el mismo nombre que se encarga de regular la replicación del plásmido, la cual disminuye el número de copias de este de plásmidos. Es algo que es importante mencionar que de este plásmido es que el número de copias producidas es de aproximadamente 20 por célula. Ahora bien, continuando con algunos de los elementos genéticos de este plásmido, también cuenta con una secuencia BOM, la cual va en una posición de 2208 a 2348 y cuenta con un total de 141 pares de bases. Esta es muy importante ya que cuenta con elementos necesarios para la replicación eficiente en procariotas y además de esto brinda movilidad. Por otro lado, también respecto a los multiple cloning sites o sitios múltiples de clonación, también conocidos como polylinkers, estos tienen la función de ser sitios, puntos de unión específicos para las enzimas de restricción, en donde se insertan fragmentos del ADN de interés, es decir, es en donde se lleva a cabo la parte de la clonación. Y en este caso, este plásmido cuenta con sitios de restricción para más de 40 enzimas. Simplemente en la parte de el gen de resistencia a tetraciclina cuenta con 11 de estos sitios de restricción, entre muchos otros distribuidos tanto en el gen de resistencia a ampicilina como en otros fragmentos, precisamente como en el BOM o en el ROP. Y algunos ejemplos de estos sitios de restricción son BAM-HI, HIND3, SAL-I, PSTI y ECORI. Además de esto, también cuenta con terminadores, cuenta con varios, sin embargo, en este caso se van a resaltar los terminadores para el gen de resistencia a ampicilina en la posición aproximada de 3210 y también el terminador de la gen de resistencia a tetraciclina, en este caso en aproximadamente 650. Y estos son importantes ya que marcan el final de la transcripción de un gen y previenen la transcripción de ADN no deseado. Ahora bien, respecto a la utilidad de este plásmido, este se convirtió en una de las primeras herramientas para introducir genes específicos en una bacteria. Contiene sitios de restricción para introducir fragmentos de ADN extraños sin afectar la autorreplicación del mismo. Los fragmentos con una longitud entre 5 y 10 kilopares de bases son clonados de manera muy eficiente, sin embargo, fragmentos más largos suelen ser inestables. Respecto a la clonación molecular, este ha servido como vector para la replicación de ADN dentro de bacterias, permitiendo la amplificación de fragmentos de ADN de interés. Además de esto, también ha servido para la subclonación y la producción de proteínas recombinantes, ya que contiene promotores que permiten la expresión de genes, y esto a su vez permite el estudio de sus funciones y mecanismos de acción. Algunas de estas proteínas cuentan con aplicaciones terapéuticas como por ejemplo la insulina o los anticuerpos monoclonales. Además de esto, pues también ha servido en la investigación genética para analizar la regulación de la expresión génica con la inserción de promotores y reguladores y también para el estudio de mutagénesis, es decir, mutaciones introducidas sobre la función de genes o proteínas. Además de esto, también ha servido para desarrollar plantas transgénicas con la transferencia de genes de interés y como vector para terapia génica, además de la producción de biocombustibles con bacterias modificadas. Como mencionaba mi compañera anteriormente, este plásmido ha sido utilizado para la parte de clonación, sin embargo también puede ser aplicado para procesos de subclonación y fue una de las primeras herramientas en la parte de ingeniería genética, hablando de la parte de los plásmidos. Sin embargo, sigue siendo utilizado actualmente. Por ejemplo, el año pasado se publicó el artículo cuyo título aparece en la pantalla, donde el objetivo principal fue la reconstrucción del genoma de los adenovirus ADB14 y ADB55 en el vector PBR322.
El proceso que se llevó a cabo fue reemplazar una sección del vector con una secuencia con más sitios múltiples de clonación para poder desarrollar el proceso de clonación que se hablará un poco más adelante. Posteriormente se hizo la síntesis de la secuencia de los Inverted Terminal Repeats, por siglas ITRS, de los adenovirus previamente mencionados, con sus sitios de restricción requeridos de cada uno. Estos se clonan y se ensamblan estos ITRS de los adenovirus junto con otros fragmentos de su mismo genoma dentro del plásmido. Y además se añaden 2 sitios de enzimas de restricción entre los fragmentos de los ITRs y los 2 sitios en cada extremo del genoma, como se puede mostrar en el plásmido. Ahora bien, en el artículo no se menciona con precisión qué gen fue establecido, sino menciona que hubo fragmentos de ADN sintetizados provenientes del genoma de ADB55 que comparte más del 99% con ADB14. Se introdujeron regiones del brazo derecho y el brazo izquierdo, cuyas regiones se pueden mostrar en pantalla, así también en la parte rosa que muestra en el plásmido. Sin embargo, se realizó el análisis del genoma del ADB55 y dentro de esas regiones se encontró que el gen EA1 coincide con los fragmentos mencionados y este se encarga de la replicación de los adenovirus, por lo cual se especula que este pudo haber sido uno de los introducidos. Posteriormente, estos fragmentos fueron agregados al plásmido utilizando enzimas de restricción que igual se pueden encontrar en la imagen del plásmido, ambas agregadas a los extremos de los fragmentos sintetizados. Posteriormente, el resto del genoma fue dividido en 6 fragmentos, que estos se fueron agrupando de 2 en 2 introduciendo a vectores, como se va mostrando en la pantalla. Después de ese proceso, hubieron procesos de subclonaciones dentro del plásmido, esto gracias a enzimas de restricción que fueron agregadas, así como los sitios múltiples de clonación, para finalmente integrarlos en una sola construcción del plásmido por medio de un proceso denominado ensamblaje isotérmico. Este es el plásmido GX, también conocido como GXGST. Este es uno de los plásmidos de expresión más comunes para E. coli y se caracteriza por tener tags de glutatión S-transferasa, que es lo que significan las siglas GST. Este vector tiene 3 objetivos principales. El primero, como ya se mencionó, es el de expresar un gen de interés, y los otros 2 son de purificar y detectar la proteína recombinante producida. Esto se debe a que la proteína GST tiene una gran afinidad a una sustancia llamada glutatión cefarosa, que le permite separarse de otras proteínas que pudieron haberse producido durante el ciclo de vida de la biofábrica. Y el GST es fácil de detectar con una cromatografía, usando como sustrato clorodinitrobenceno. Actualmente existen 13 plásmidos que caen en la clasificación de GX-GST y a su vez pueden clasificarse en 3 categorías, dependiendo de la proteasa que separa el tag GST de la proteína de interés. Estas son trombina, factor XA y una proteasa artificial llamada Precision. En pantalla se puede ver el plásmido GX4T1, cuyo gen de interés codifica para un sitio de corte para la trombina. A continuación se encuentran los elementos que conforman al PGX4T1. Como todo plásmido tiene un origen de replicación, que es el lugar donde se separan las cadenas de ADN para comenzar la horquilla de replicación. Sigue el promotor LAC-IQ, que propicia la expresión del siguiente elemento, el gen estructural de LAC1. Este gen codifica para una proteína LAC1, un represor que se une al operador LAC, inhibiendo la transcripción del gen de interés. Después se encuentra un promotor TAC, un promotor artificial que permite la expresión de los tags GST y del gen de interés. Al promotor le sigue el operador LAC, el cual tiene un sitio para que el represor LAC1, que como ya se mencionó anteriormente, inhibe la transcripción al unirse al operador. Sin embargo, la molécula isopropil beta-tiogalactopiranósido, abreviada como IPTG, puede secuestrar los represores LAC1, de manera que este arreglo es inducible con IPTG, lo que le da un mejor control a la expresión del gen de interés. Después sigue el gen que codifica para el tag GST, de manera que al transcribir el gen de interés se llevará una extensión con una proteína GST, que es a lo que se denomina el tag. Inmediatamente después del sitio que codifica para GST se encuentra el sitio de trombina, el cual será de gran utilidad para la purificación de la proteína de interés después de la traducción, puesto que es un sitio de escisión y reconocimiento de trombina.
Posteriormente se explicará más detalle el funcionamiento de este elemento genético. Inmediatamente después se encuentra el sitio de clonación múltiple o MCS, que en el plásmido se ve representado con el color azul. Esta región del plásmido, aunque es muy pequeña, permite la inserción de un gen estructural de interés para su posterior expresión. Al final del MCS se encuentran los codones de paro que detienen la transcripción de los codones en los tres marcos de lectura y también es conocido como terminador transcripcional. Posteriormente, el promotor AMP-R es la secuencia genética que permite la transcripción del gen que codifica para la resistencia del antibiótico ampicilina. Y por último, la región AMP-R es la que codifica para la proteína B-lactamasa, que es la que le da la resistencia a ampicilina y otros antibióticos. Ahora bien, si nos fijamos a más detalle en el sitio GST, podemos ver que hace referencia a la proteína glutatión S-transferasa. Esta es una proteína eucariota y en este plásmido funciona como un tag de afinidad y purificación. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de traducir nuestra proteína de interés, el glutatión S-transferasa sirve como para detectar, inmunoprecipitar o purificar la proteína de interés. También sirve como estabilizante y protege contra la proteólisis. Esto quiere decir que pues se une a nuestra proteína de interés y de esta manera facilita su purificación. Y también es importante mencionar que el glutatión S-transferasa la expresión está bajo el control del promotor inducido por IPTG. Y en cuanto a la trombina, este es también un tag de tipo cleavage o de escisión y separa la proteína de interés por la proteasa. Esto quiere decir que una vez que se traduzca tanto el glutatión S-transferasa como el sitio de la trombina, además de nuestra proteína de interés, la trombina ayudará a que ésta se una en el sitio específico y así, como es una serina proteasa, poder romper este enlace entre el glutatión S-transferasa y nuestra proteína de interés y así facilitando la purificación de esta. De acuerdo con un artículo publicado en el 2006 por Tehran University of Medical Sciences llamado Cloning Expression and Characterization of Toxoplasma gondii P35 in E. coli, se amplificó un fragmento de 450 pares de bases del gen P35, el cual es un antígeno de superficie del Toxoplasma gondii, y fue insertado en el plásmido PGMT, el cual es un plásmido de clonación, donde fue secuenciado, cortado y posteriormente insertado en el plásmido PGX4T1, el cual es un plásmido de expresión para producir el plásmido recombinante PGX-P35. Se diseñaron y encargaron un juego de cebadores para amplificar solo la secuencia que codifica la parte madura de la proteína P35. Se utilizaron BAM-H1 y SAL1 como sitios de restricción en el extremo 5' de adelante y cebadores inversos respectivamente. Con el fin de minimizar el recocido no específico, se utilizaron cebadores oligonucleótidos más largos. El objetivo de este estudio fue construir y evaluar la funcionalidad de un plásmido procariótico de expresión PGX-P35 que alberga el gen de antígeno de superficie P35 del T. gondii, y realizar estudios preliminares sobre su capacidad para detectar anticuerpos específicos de T. gondii, debido a que la infección por toxoplasma es comúnmente asintomática, pero puede causar problemas médicos graves en individuos inmunocomprometidos y en fetos, ya que el Toxoplasma gondii es un parásito protozoario que se encuentra globalmente y frecuentemente tanto en humanos como en animales. Como resultado del estudio, se visualizó una banda de 450 del producto de PCR en gel de agarosa al 1%. La comparación de la secuencia de ADN resultante con las bases de datos de GenBank mostró 100% de identidad con AF01275, el cual es el GenBank Accession Number. Asimismo, el análisis de enzimas de restricción confirmó la subclonación y corrección de orientación. También se realizó un análisis de transferencia con anticuerpos de ratón contra la cepa RH de Toxoplasma gondii, donde se mostró que el P35 recombinante podría ser reconocido por anticuerpos específicos, lo cual era el objetivo del estudio. Al hacer la comparación entre estos vectores,
Tenemos en primer lugar al PBR322, que es uno de los primeros vectores de clonación desarrollados y ha sido ampliamente utilizado en la investigación molecular desde su creación en la década de los 70. Este vector presenta una capacidad de clonación eficiente y contiene genes de resistencia a antibióticos que permiten la selección de bacterias transformadas. Sin embargo, este vector carece de características específicas para la expresión de proteínas recombinantes. Por otro lado, el PGX4T1 es un vector diseñado específicamente para la expresión de proteínas fusionadas con glutatión S-transferasa. Esta fusión con GST facilita la purificación de las proteínas recombinantes mediante cromatografía de afinidad, lo que simplifica el proceso de purificación y mejora el rendimiento de la proteína. Además, PGX4T1 también contiene sitios de restricción para clonación eficiente de genes y elementos reguladores para la expresión controlada de proteínas. Al comparar estos dos vectores, podemos ver que PBR22 es más versátil en términos de clonación de genes, pero carece de capacidades específicas para la expresión de proteínas recombinantes, mientras que el PGX4T1 está optimizado para la expresión y purificación de proteínas fusionadas con GST, lo que lo hace ideal para estudios que requieren una alta pureza y rendimiento de proteínas recombinantes. En conclusión, la elección entre PBR322 y PGX4T1 dependerá de los objetivos específicos del experimento. A manera de conclusión, se determinó que los plásmidos artificiales han sido de gran utilidad e importancia para diversas aplicaciones, especialmente en técnicas de clonación y expresión génica. A partir del primer plásmido artificial, el cual se abordó a lo largo del presente trabajo, la biología molecular ha logrado desarrollar gran cantidad de plásmidos y vectores con modificaciones genéticas, cada uno con objetivos específicos. Tanto el PBR322 como el PGX4T1 son ejemplos relevantes para la clonación y expresión de genes de interés en diversas aplicaciones. Por ejemplo, el PBR322, que fue utilizado para la reconstrucción del genoma de adenovirus, y el PGX4T1, que fue empleado para integrar el gen de un antígeno para posteriormente detectar anticuerpos de una infección ocasionada por un parásito. Con lo anterior se llega a la conclusión de que es de suma importancia conocer los elementos genéticos que conforman un plásmido, ya que estos permiten el diseño de estrategias y protocolos efectivos de clonación y expresión génica dependiendo de los objetivos de cada investigador.